Cordial saludo, compañeras y compañeros del programa de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Saludo de una manera especial a la doctora Dénice Calderón Vallejo, docente de la materia Planeación y Gestión Educativa. Mi nombre es Samuel Cuellar Rodríguez. En estos momentos nos disponemos a desarrollar la actividad 3.1 video, explicar sobre la gestión educativa y el liderazgo. La gestión educativa es la estrategia para una educación de calidad que satisface las necesidades educacionales de la sociedad. En efecto, el propósito central de esta actividad es explicar y escribir sobre la gestión educativa y el liderazgo, considerando las políticas de educación en aras de la globalización, los paradigmas contemporáneos de la gestión educativa, el financiamiento y la gestión educativa, y la administración de operaciones para la educación. Para desarrollar esta actividad vamos a tener en cuenta el apoyo de algunas diapositivas y Smart, que serán de gran apoyo para mí en el desarrollo de esta actividad. Como es necesario, comenzaremos preguntándonos sobre qué es la gestión educativa. La gestión educativa tiene el propósito de buscar desarrollar un perfil de educación integral que busque mejorar el desarrollo de las instituciones educativas, donde le permita definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la administración de los recursos. El desarrollo de este proceso es muy importante para tener una institución que cumpla con las necesidades del contexto y de los estudiantes en los cuales se desarrolla. El desarrollo de este proceso es responsabilidad del director. Es por ello que él debe realizar una planeación, un control de los objetivos y una evaluación de los diferentes problemas que se evidencian y garantizar a la comunidad una institución que desarrolle acorde a las necesidades de su contexto. Para desarrollar una gestión se deben tener en cuenta 4 elementos: la gestión directiva, la gestión pedagógica académica y la gestión financiera y administrativa y la gestión comunitaria. La gestión directiva es la responsable o su misión está orientada a promover el mejoramiento de la institución. Es la encargada de ejercer el liderazgo y el control administrativo del plantel, a la vez que la actualización y la revisión de las dinámicas creativas, sociales y psicológicas que acompaña el acto educativo. Por otro lado, tenemos la gestión pedagógica y académica. La gestión pedagógica le atañe la misión de lo relacionado con la enseñanza. Es la que se encarga de analizar qué sucede en el aula de clase, qué está pasando con el currículo, si ese currículo está acorde a las necesidades del contexto o si hay que actualizarlo. Por otro lado, tenemos la gestión financiera y administrativa. La gestión financiera y administrativa en este caso se refiere a lo concerniente al sistema de registros del alumnado, la prestación del servicio complementario y sobre todo a garantizar que el plantel educativo se mantenga vigente en el tiempo. Y para ello es necesario tener unas bases de datos, es necesario acogerse a las normas que existen en el país donde se desarrolla la institución educativa. Por último, tenemos la gestión comunitaria. La gestión comunitaria está relacionada con el aspecto social del acto educativo. Su objetivo es vincular la institución con la comunidad, es buscar la forma y conocer las necesidades de la comunidad y a través de proyectos pedagógicos vincular a esa comunidad a la institución para que de esa manera el nivel académico sea de un alto nivel para los estudiantes. Por otro lado, nos compete preguntarnos cómo la gestión de la educación en el tiempo de la globalización. Después de que comenzó el proceso de globalización, el concepto de gestión cambió.
La globalización cambió el concepto de educación y el rol del docente, ya que las tecnologías de la información modifican el acceso al conocimiento. Según López Paredes, 2017, el nuevo milenio se ha caracterizado por el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y esto ha generado una gran influencia, tanto en el aspecto político, tanto en el aspecto socioeconómico y tanto en el aspecto educativo. Y se han encontrado grandes rezagos en el aspecto educativo y se evidencia la necesidad, está el reto de las instituciones, generar una nueva estrategias para que esas brechas que existen en la educación a nivel globalizado se acorten. Entonces la globalización ha cambiado el concepto de educación de una manera que los docentes tenemos el reto de buscar de qué manera hacemos que esa gran brecha se cierre. Es necesario que el docente no se preocupe tanto por enseñar, se preocupe por enseñarles a sus estudiantes a ser críticos ante la multitud de información que va a encontrar en ese mundo de las comunicaciones y el mundo globalizado. Entonces ese es el gran reto que tienen los administradores en tiempo de globalización. También es muy necesario analizar la política y la educación en tiempos de globalización. ¿Qué sucedió con la política debido a la globalización? La configuración del concepto cambió. Ya no es esa nación aislada que funciona sola, sino que el concepto de nación ya es un concepto globalizado donde necesita muchos aliados para un buen desarrollo. El concepto de sociedad civil ya se mira de una manera global. La democracia se considera de una manera cosmopolítica y la democracia apoya al capitalismo y no al bienestar social, que eso es una gran desventaja que tenemos tanto en el factor educativo como en el factor social. La educación. En esta globalización el concepto de educación cambia. Entonces ya no es transferir conocimiento, repetir una cantidad de conocimiento, y no necesitamos un estudiante crítico y reflexivo ante el mundo que le presenta la sociedad de hoy. Él tiene que saber tener las habilidades y las competencias para clasificar ese mundo de información y decidir acorde a las necesidades en las cuales él se encuentre. La función del docente ya cambia. Ya necesitamos un docente orientador, un docente reflexivo, un docente humano que atienda y comprenda al estudiante conforme a las necesidades de su contexto. El papel de la educación y la calidad de la educación y la innovación se vuelve un pilar en la educación. Necesitamos una educación con calidad y con muchas innovaciones, acogiéndose a los avances de las nuevas tecnologías. Y por otro lado, otra de las características que encontramos en la globalización es que la globalización hace disolución de las fronteras. Entonces ya miramos un mundo sin fronteras. La integración de la cultura se desarrolla de una manera acelerada debido a los medios de comunicación. Entonces ya la gente conoce cuáles son las diferentes culturas que se viven en los diferentes países y se va perdiendo esa identidad. Y los jóvenes van acogiendo nuevas culturas que en realidad conocen sus historias, desconocen la historia de esas culturas, simplemente las acogen sin ser conscientes de dónde vienen y qué efectos tienen. Ese es un gran problema que tenemos debido a la globalización. Y el otro problema que se evidencia es que todo se desarrolla acorde a los intereses socioeconómicos. No importa qué efectos culturales tengan esas tendencias, lo que interesa es la parte socioeconómica. Esos efectos están modificando y están afectando la educación, y entonces aquellos señores directores encargados de los procesos de dirección de la educación deben de tener esa parte. Por otro lado, es necesario, es muy importante también hablar de los paradigmas de la gestión educativa, porque la educación responde a unas necesidades que plantea la globalización, y los señores encargados de la dirección de la educación, pues ellos se tienen que acoger a alguno de esos paradigmas, y dependiendo del paradigma al que ellos se acojan,
pues así mismo va a ser las características de su dirección. Encontramos tres paradigmas. El primer paradigma es el científico racional o tradicional, el cual hace que la escuela sea una herramienta que le permite explicar las causas y los efectos que se están dando en esa institución, y además se enfoca en analizar las metas y en cumplir esos objetivos que se ha propuesto, desarrollando un presupuesto y unos objetivos que se han planteado. Por otro lado, tenemos el paradigma interpretativo y simbólico. Aquí la escuela se mira como un escenario de interacción social. Se busca que la construcción de una interacción social en escenarios dentro de los colegios. Aquí se da una administración internacionalista, donde se reconoce que hay unas necesidades y unos vínculos entre los diferentes miembros que componen el sistema educativo del país. Y por último tenemos el paradigma sociocrítico. La escuela es vista como un sistema político, el cual surge desde hace 1970. También es necesario considerar cómo funciona el sistema en cuanto a la parte de financiación. Aquí en Colombia, el ministerio hace una planeación de acuerdo a su visión de país, y esa visión, para darle cumplimiento a eso, se hacen unos recursos, se asignan unos recursos, y esos recursos son transferidos al Ministerio de Educación Nacional, el cual, teniendo en cuenta unos lineamientos, los transfiere a la Secretaría de Educación Departamental y a los municipios certificados, los cuales también elaboran unas guías y unas metas, unas características, y teniendo en cuenta esas guías se las transfieren a instituciones educativas para que esas instituciones educativas desarrollen su proyecto institucional teniendo en cuenta las necesidades que se evidencian en su institución. Por último, tenemos el liderazgo de la gestión educativa. ¿Cuáles deben de ser las características de un líder en la parte educativa? Entonces, vamos a nombrar algunas de las características que son primordiales. Dice que ese líder educativo debe ser proactivo a la hora de resolver problemas y conflictos de su responsabilidad. Debe mantener constante promoción de los valores y fomentar el ambiente sano y favorable para todos. Debe involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en su desarrollo, en su gestión. Debe mantener un foco en búsqueda de las innovaciones, la actualización académica constante. Y por último, debe responder a generar unas sociedades sanas y productivas para la nación. Como conclusión, podemos decir que el desarrollo de esta actividad me permitió comprender que la globalización es un fenómeno modificador multifactorial con grandes implicaciones económicas, políticas, culturales y educativas. Por otro lado, reconocer que el paradigma de la gestión educativa tiene estrecha relación con el enfoque gerencial que se le dé, como el servicio y la finalidad social o la transformación social. Además, me permitió identificar que la financiación y la gestión y las operaciones educativas establecen todo un sistema educativo gestionando desde las directrices del Plan Nacional hasta llegar a los establecimientos educativos. Y por último, para ser un buen líder educativo se debe conocer e implementar las 4 gestiones educativas, como ser la gestión directiva, la gestión pedagógica, la gestión financiera y la gestión comunitaria. Muchas gracias por haberme escuchado. Estos fueron los referentes que tuve en cuenta para elaborar este material.